Otra de las herramientas que me va a permitir hacer correcciones puntuales es la herramienta parche. Esta herramienta parche se encuentra en este conjunto de herramientas, es la tercera, y al seleccionarla, como podemos observar, tenemos un puntero con una especie de cuadrado cosido alrededor. Funciona a través de una selección. Yo voy a pinchar y arrastrar una zona que yo quiera modificar haciendo una selección alrededor de ella. Una vez tenga esa selección hecha, en su modo por defecto, pincharía sobre la zona que quiero modificar y me llevaría la selección hasta otro punto para buscar una zona similar en textura y en color que se fusione con la anterior. Como podemos ver, ya hemos cambiado esa información y ahora con control D podemos deseleccionar. Voy a hacer un control Z para que veáis cómo estaba antes y cómo queda ahora. Vuelvo a deseleccionar. Y lo que tenemos que tener en cuenta con esta herramienta es que es una herramienta con pérdida. Es decir, va a cambiar la información real de los píxeles sobre los que esté trabajando. Por ese motivo, no me va a permitir trabajar con una capa flotante. Si yo genero una capa flotante, en las opciones que configuran la herramienta no tengo la posibilidad de seleccionar las diferentes capas, ya que no existe como tal esa posibilidad. Sí que me va a permitir hacer transparencias más suavizadas o menos suavizadas de la zona que yo seleccione, arreglar la activación o no de este icono, pero nunca me va a permitir trabajar, como digo, sobre capas que no tenga seleccionada. En este caso tengo la capa 1 seleccionada, yo vengo, hago un trazo en esta parte, me la puedo llevar a otro lado, pero ya me dice que está completamente vacía. Este área no tiene información, con lo cual no la va a poder modificar. Voy a eliminar la capa y veamos cómo podemos trabajar de diferentes formas con esta herramienta. De entrada, yo puedo trabajar el parche en modo normal o según contenido. Si yo activo el modo según contenido, como podemos ver, acaba de cambiarse las opciones que teníamos más a la derecha por estas opciones de adaptación. En ellas puedo hacer muy rígida, rígida, media, suelta o muy suelta. Esto no es otra cosa que el cambio que hay en el corte de mi selección. Si yo le digo muy rígida, podéis observar cómo acaba de generar, veis ese halo alrededor. Voy a aproximarme un poco más para que lo veáis. Vamos a desplazar hacia abajo. Y ahí tenemos el halo que he generado. Con control Z voy a deshacer este paso, voy a ponerle en este caso muy suelta, voy a llevarme esta zona y como podemos observar aquí la zona central queda con el brillo, pero difumina mucho el contorno. Por otro lado, la media, que suele ser la utilizada por defecto, también está generando, como podéis observar, un halo, pero mucho más suavizado. Para funcionar bien con este tipo de adaptación según el contenido, mis selecciones tendrían que ser mucho más pequeñas y ir a zonas mucho más próximas en las que coincidiera mucho mejor tanto la textura como el color de la zona en la que esté trabajando. Sin embargo, si yo trabajo en modo normal, se me cambian los parámetros, ahora analizaremos cuáles son, pero puedo trabajar con zonas mucho más amplias, en zonas diferentes y adapta mucho mejor tanto la textura como el color. Veamos ahora que yo puedo trabajar con este icono que me va a permitir seleccionar una cosa y hacer el destino. Es decir, me voy a desplazar hasta encontrar el destino que quiero colocar en el sitio que había seleccionado. Si por el contrario selecciono la otra opción, lo que voy a hacer es copiar la zona que seleccione en otro lugar. Fijaros, acabo de seleccionar esta imperfección, voy a venir, pincho y como estáis viendo me la estoy llevando conmigo. La voy a soltar ahí y ya podemos, como podéis observar, tener esa imperfección en otro lugar. Lo mismo ocurriría si en lugar de una imperfección yo selecciono una zona correcta para tapar una imperfección. No hay ningún tipo de problema. Si yo quiero usar en un momento dado uno de los motivos que tengo en la parte superior de opciones, voy a poder aplicar ese motivo como textura directamente en cualquiera de estas zonas. Voy a seleccionar, por ejemplo, este motivo en concreto y le voy a decir usar motivo. Manteniendo lo que sería el color de la zona, ha aplicado las luces y las sombras del motivo que yo tenía seleccionado, en la zona que había seleccionado previamente con la herramienta. Voy a deshacer este paso y recordemos que a diferencia de otras herramientas de retoques puntuales, el parche en concreto es una herramienta con pérdida, ya que tiene que tener unos píxeles
bajo de la zona que tengamos seleccionada para poder recuperarla y cambiar esos píxeles por otros.